La ley de los grandes números es bastante más general que el teorema que yo les probé recién sobre probabilidades, es decir, es una afirmación que vale para variables en general, no simplemente cuando tengo variables Bernoulli que me indican si un evento ocurrió o no, y en definitiva me sirven para estimar probabilidades, sino que eh, vale cualquiera sea la distribución bajo algunas condiciones, como por ejemplo que la variable tenga esperanza finita, y nosotros además lo vamos a hacer con varianza finita más adelante, ¿sí? Pero entonces, más allá de que uno puede, digamos que la definición formal de una variable aleatoria es una función del espacio muestral en los reales, ¿verdad? Una forma muy intuitiva de imaginarse lo que es una variable aleatoria es simplemente imaginarse una urna con tickets escritos con números adentro de esa urna, y lo que uno hace es sacar un ticket al azar de esa urna, ¿sí? Para las variables continuas uno tendría que imaginarse una urna infinita, digamos, ¿no? Pero puede imaginarse una urna enorme con una cantidad enorme de tickets, y eso va a ser una muy buena aproximación a lo que es una variable continua. Para las variables discretas que tienen una cantidad finita de valores con probabilidades racionales, uno lo puede hacer de forma exacta. ¿Tá? Entonces, si bien es algo intuitivo, es una buena manera de pensar en las variables aleatorias y no produce ningún inconveniente con la teoría. ¿Tá? Es decir, podemos imaginarnos todas las propiedades de las variables. Por ejemplo, la esperanza de una variable pensada así es simplemente el promedio de los tickets adentro de la urna. Eh, si quisiéramos sumar dos variables, lo que estamos haciendo es sacar, imagínense, tenemos una urna para la primera variable y otra urna para la segunda variable, sacamos un ticket de cada urna y sumamos. O si quieren, bueno, sí, esencialmente es eso lo que estamos haciendo, o cualquier otra función, ¿verdad?, de las variables. Así que voy a hacer una simulación, es decir, les quiero explicar lo que la ley de los grandes números afirma, porque lo que la ley de los grandes números afirma es una propiedad sobre la urna que se obtendría si uno tuviera, imagínense, yo aquí en el ejemplo que les voy a mostrar, es una urna muy sencilla que tiene tickets numerados del 0 al 9, o sea que es como una variable uniforme que toma, es como elegir un dígito al azar entre 0 y 9, ¿sí? Y lo que la ley de los grandes números afirma es una propiedad sobre qué pasa, imagínense que yo replico esta urna n veces, no sé, 100 veces, ¿tá? Tengo 100 copias de esta urna, todas iguales, y lo que hago es sacar un ticket de cada una de esas urnas y sumar los resultados y dividir entre 100, ¿sí? Tomar el promedio. Entonces, la ley de los grandes números me afirma qué es lo que pasa cuando yo hago eso muchas veces, es decir, cómo se distribuyen esos valores cuando hago eso muchas veces. Y lo que afirma en particular es que eso se va a concentrar alrededor del promedio de la urna, ¿sí? Va a estar, a medida que yo tengo más y más urnas, es decir, saco más y más tickets, si quieren pueden pensarlo como que tengo una sola urna y voy sacando tickets y después los voy reponiendo. Eh, a medida que yo saco más y más y más, esos valores de los promedios se concentran cada vez más alrededor del promedio. En este caso, el promedio es 4,5. ¿Ah? Es esta celda que está en azul, es el promedio de la urna. Y les voy a mostrar con un ejemplo digamos, si yo hiciera esto con 4 urnas iguales, ¿verdad? O si hago 4 extracciones con reposición de esta urna, y si hago 20. ¿Tá? Entonces después les voy a graficar, acá es como, estos serían casos particulares de lo que salió, de los tickets que salieron, y después lo que voy a hacer es, aquí abajo en verde es el promedio de estos 20, y en rojo acá es el promedio de estos 4. ¿Tá? Y lo que voy a hacer acá es graficarles, es decir, registrando en dónde dio ese promedio, y vamos a ir graficando con barritas, a ver cuántos casos, cuántas veces, porque estos promedios se van repitiendo a veces, ¿verdad? Entonces, cuántas veces ocurrió cada uno de esos promedios, y eso nos va a dar una idea de cuán amplio es esa distribución, es decir, cuán cerca está de su valor promedio, que es 4,5. Entonces, digamos, piénsenlo como si fuera una apuesta y ustedes tienen que adivinar cuál es el valor de ese promedio. Lo que les importaría es que la cantidad posible de valores relevantes para ese promedio sea menor, ¿verdad? Y entonces lo que les quiero mostrar es que efectivamente cuando saco 20, eso es más chico que cuando saco 4. ¿Tá? Es decir, si quisiéramos apostar, es mejor apostar
cuando saco 20 que cuando saco 4. ¿Tá? Esta celda que está acá es simplemente un contador que va a ir sumando 1 a medida que yo voy recalculando la planilla. Pero es solo para yo saber cuántas veces hice estas simulaciones, ¿sí? Así que voy a setear este es el AJ2, lo voy a setear, y entonces a medida que voy actualizando con Shift F9, ¿verdad? Ahí por ejemplo hice una extracción, entonces saqué 4 para esta, y el promedio me dio 2,5, acá está, hay una barrita con un caso en 2,5, y después saqué 20 para el segundo, y me dio 4,45, y hay una barrita acá en 4,45, ¿sí? Acá no está indicado el 4,45, pero está ahí bien cerquita de 4,55. Y voy a ir haciendo esto una y otra vez, ¿sí? Entonces van viendo que esas barritas me van diciendo, por ejemplo acá, esta barrita es el doble de las anteriores porque hay 2 veces que dio este valor, ¿sí? Que es el valor 4,25. ¿Sí? Acá nunca se repitió todavía ningún valor. Obviamente al dividir entre 20, ¿no? Si yo hago un promedio de 20 tengo más posibilidades para los promedios, ¿no? Que si divido solo entre 4. Entonces voy haciendo esto varias veces, y lo que quiero que presten especial atención es, digamos, las dos deberían de tener una cierta forma acampanada o por lo menos triangular, ¿verdad? Es decir, que tienen como un cierto pico alrededor del 4,5, van creciendo y bajan. Eso es una propiedad que deberían de cumplir las dos. Ahora, lo que sí las diferencia es que, y es en lo que quiero que presten atención, es en el rango de valores que esencialmente aparecen, ¿sí? Si bien estos valores de aquí son menos probables que los de aquí, vieron que acá tengo valores chicos en comparación con los que tengo aquí. Es decir, acá los valores de esos promedios se concentran más alrededor de 4,5 que aquí, ¿tá? Así que quiero que presten atención a eso, ¿no? Entonces voy a hacer varias simulaciones más para que vayan viendo cómo efectivamente eso va pasando, ¿no? A ver si llegamos a 100. Ahí tengo 100, la celda quedó medio chica, pero, ¿no? Entonces ahí tengo 100 simulaciones. Y bueno, y ya van viendo, ¿no? Que, digamos, si yo tuviera que apostar a cuál es el valor del promedio, las posibilidades aquí parecen ser bastante más amplias que aquí, ¿no? Es decir, si esto fuera una lotería, es más fácil ganar en esta lotería que en esta, ¿no? Y bueno, eso es efectivamente lo que la ley de los grandes números afirma. Es decir, a medida que, digamos, si yo saco más y más tickets de esa urna y hago los promedios, esos promedios se concentran más alrededor del valor esperado. Es decir, la proporción de promedios que caen afuera de un cierto rango tiende a 0 a medida que yo saco más y más tickets, ¿sí? Bueno, era eso lo que les quería mostrar con esta simulación.